Sin duda, Steven Universe es una serie única en su tipo, no solo por contar con un balance muy bueno entre comedia, drama y acción, sino también por el increíble tratamiento que le da al elenco de personajes en su gran mayoría, en especial al reparto principal, que cuenta cada uno con su respectivo arco de personaje, que va desarrollándose más y más conforme avanza la propia historia, dándoles así capas de profundidad que los vuelve seres interesantes y hasta cierto grado complejos. Y si bien dicho desarrollo no es ni de cerca perfecto, resulta creíble y hasta satisfactorio en la mayoría de los casos. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los mejores episodios de evolución en todo Steven Universe, refiriéndome a los capítulos que desarrollan a algún personaje de manera tangible y a posterior, dejando fuera sus episodios de introducción y a los capítulos de la etapa Future, para así enfocarme en su evolución central ofrecida durante la serie principal. Y para ordenar esta lista me basé en dos simples factores, siendo estos el impacto global y emocional del episodio y qué tan vistosa e interesante fue la trama sobre el personaje que evolucionó. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Les contaste todo y ellas tomaron su decisión. Me querían en una burbuja y tú me sacaste. Y en el último puesto del video tenemos al capítulo Hecha de Honor, en donde Steven libera a Bismuto con el fin de que ésta se presente a la boda de Garnet. Y si bien su episodio debut la desarrolló bastante bien, es en este capítulo donde se da una resolución plena a sus pensamientos sobre Steven y Rose, empezando por su reacción al enterarse de la verdad sobre esta última, de cómo ocultó su verdadera identidad y del por qué su negación al usar el punto de quiebre contra las diamantes, algo que le cayó a Bismuto como un balde de agua fría, o bueno, de lava ardiente en su caso. Pero en lugar de enloquecer como sería esperable, Bismuto tomó la situación con madurez y calma, además de comprender la situación de todas sus compañeras corruptas, para luego centrar todo su enfoque en la reunificación de Garnet de nuevo. Pero luego de saber que no fue liberada por una decisión grupal, Bismuto decide alejarse de Steven y las Gems al no sentirse bienvenida a volver a sus vidas, algo que refleja perfecto su orgullo y honor que incluso dan nombre a este capítulo. Pero por suerte Steven la convence de regresar con un discurso genuino sobre la aceptación y amistad, por lo que, habiendo aclarado sus dudas, Bismuto decide volver al equipo manteniendo su honor intacto, y de paso ofreciendo los anillos de boda que posteriormente usaría Garnet, cerrando así el episodio con una nota decente, mostrando la madurez de Bismuto ante los cambios de aceptación en su vida, algo que si bien suena bonito, carece del suficiente tiempo en pantalla como para darle más peso del que aparenta, dejándola con un desarrollo correcto pero apresurado que pudo pulirse de mucha mejor manera. Tú haces lo que quieres y está bien. Sí, pero no soy un bebé. No necesito que nadie me alimente o... Y en el noveno puesto del material encontramos a Greg el Niñero, capítulo donde se muestra parte del desarrollo de Greg en medio de su curiosa relación con Rose, proyectando el estilo de vida irresponsable que eligió con tal de estar con el amor de su vida, y de cómo este hace malabares literales con tal de ganarse el pan, pasando de ser un cantante limosnero a un niñero temporal para el bebé Crema Agria, a quien Rose llega a conocer de manera directa y entrañable. Pero debido a un descuido de Greg, el bebé acaba en la cima de la rueda gigante, por lo que este sube hasta ahí para bajarlo a salvo. Pero al final su vértigo se lo impide, teniendo que pedirle ayuda a Rose, quien termina activando la noria, causando que Greg y el bebé salgan volando, aunque al final ambos son atrapados a tiempo por Rose y una cabina arrancada por ella, con Greg reclamándole a su amada por el gran peligro al que puso a Crema Agria, solo para darse cuenta que él mismo era como un bebé inmaduro al tener que ser salvado, protegido y alimentado por otros, llegando a la conclusión de que era momento de madurar y seguir adelante, tomando la vacante en el autolavado e iniciando así su vida adulta a toda regla, algo que si bien no era el plan perfecto, le da valor a la decisión de Greg de adorar a Rose, eligiéndola sobre sus sueños de juventud, pero sin descuidar del todo su faceta de humano funcional, lo que al final lo convirtió en el padre descomplicado, algo flojo pero bondadoso, con el que creció Steven. Lo que si bien es un avance sólido, la falta de foco al propio Greg en la trama central vuelve a su desarrollo muy diluido, quedando opacado ante los demás lugares del repertorio. Estoy asustado, no como tú. Siempre estás ayudando a todos. Nunca tienes miedo. Y en el octavo puesto de episodios evolutivos tenemos Atrapados Juntos, capítulo en donde se profundiza al 100% el vínculo entre el malhumorado Lars y Steven, y cómo este último trata de convencer a Lars para idear una forma de escapar de la nave de Aquamarina, teniendo una serie de discusiones que van tornándose más y más emocionales a medida que avanza el capítulo, con Lars lentamente abriéndose ante Steven para así desahogarse de toda su frustración interna, de cómo se siente inferior e incapaz de ser útil para sus amigos y seres queridos, y de cómo este admira honestamente a Steven por ser siempre la luz que guía a los demás,
a lo que Steven le revela que también siente mucho miedo e incertidumbre de lo que pasará, y que se lamenta de no poder ayudarlo en ese momento tan crucial, lo que termina conmoviendo aún más a Lars hasta el grado de hacerlo ver el lado optimista de la situación, diciéndole que juntos hallarán la manera de regresar con vida a su hogar, lo que termina por ablandar a la fusión Topacio al sentirse identificada con ese par, al punto de ofrecerles una nave de escape con tal de proteger su preciosa amistad. Pero al final ese plan se frustra por completo por culpa de Aquamarina, quien amenaza a las Topacios para que éstas cumplan su misión hasta el final, logrando así llegar a Homeworld, donde Steven y Lars se separan luego de afianzar su lazo, dejando este episodio como el principal catalizador para la redención que Lars tendría más adelante, dándole así un peso innegable como capítulo de desarrollo, pero al ser bastante contenido, termina sintiéndose algo lento y poco interesante como para llegar más lejos en esta lista. Hizo todo lo que pudo como Diamante Rosa para detenerlo. Así que decidió enfrentarlas como alguien a quien no podían ignorar. Y en el séptimo lugar, tenemos al episodio que narra el pasado de Pink a través de los ojos de Perla, de cómo esta inició como una insensible diamante hasta llegar a ser la temeraria rebelde que daba todo por proteger la Tierra, mostrando fragmentos importantes de su madurez mediante tramos específicos del tiempo, empezando con el inicio de la colonia terrestre, en donde Pink solo veía la Tierra como un capricho más en su haber, para después notar el verdadero valor de la Tierra luego de recorrerla un par de veces, quedando maravillada de la belleza del lugar y de cómo todo cambia y florece, quedando profundamente conmovida hasta el grado de intentar frenar su colonia con tal de salvarlo todo, una intención bastante noble, pero que resultó inútil ante la autoridad de Amarillo y Azul, por lo que viendo que su poder como Pink no era nada, tomó la identidad de Rose para salvar la Tierra a toda costa. Y si bien su plan inicial se enfocaba solo en el planeta, gracias a Garnet, Rose también decidió ofrecer la Tierra como un mundo libre para todas las gemas oprimidas, dejando así a Rose, o más bien Pink, como una gema inicialmente caprichosa con un deseo egoísta, que con el tiempo creció y aprendió al ver el valor real que tenía su rebelión y sus actos. Un mensaje que es muy bonito y todo, pero que al final queda bastante eclipsado a causa del corto tiempo en pantalla dedicado al capítulo, acabando muy comprimido y lleno de vacíos como para considerarse un desarrollo pleno para el personaje, pero al menos fue lo suficientemente bueno para entender el origen y cambio de Pink. ¿Qué se siente estar fusionada? Cuando te fusionas no te sientes como dos personas, te sientes como un solo ser. Y en la sexta posición encontramos a Manteniéndose Juntas, capítulo que tiene a Garnet como principal foco de evolución, el cual inicia con Steven y las gemas encontrando a Peridot haciendo cosas raras en la guardería, para luego separarse en dos grupos para así dividir su misión, con Steven y Garnet adentrándose en el subsuelo de la zona, mientras el híbrido le hace preguntas a Garnet sobre la naturaleza de la fusión, mostrando así una faceta más abierta y expresiva de ella en comparación a toda la primera temporada, lo cual estaba muy bien, al menos hasta toparse con las fusiones forzadas, las cuales impactaron a Garnet de manera abrupta, en especial la fusión en forma de mano, que la abrumó tanto física como literalmente, al grado de hacerla llorar y causar que se desestabilice de manera parcial, todo debido a lo desgarrador que fue para ella ver a esas gemas en aquel horrible estado. Pero por suerte se recompone gracias a Steven, logrando vencer al monstruo humano, pero no sin antes tener un monólogo consigo misma, de cómo aquel castigo de forzar fusiones va en contra de todo lo que ella cree y es, para luego cerrar el capítulo con una charla entre ella y Steven sobre lo que vieron y de cómo la fusión es un acto de elección, y de lo que eso representa en Garnet al ser la encarnación del amor de Rubí y Zafiro, mostrando así su simbolismo como fusión libre, fuerte y a la vez estable, además de reflejar su paciencia, furia y diálogo de forma literal en medio de la batalla con el monstruo humano. Y debido a todo eso, sumando la conclusión tan sólida que comparte con Steven, dejo a Manteniéndose Juntas en el puesto 6 del video. Creo que estoy cansada de huir. Creo que prefiero estar con todos y en peligro que sola y a salvo. Y en el quinto lugar tenemos a No Puedo Regresar, capítulo que engloba lo que representa Lápiz en todo su espectro, con Steven reencontrándose con ella en la luna al descubrir que el granero estaba allí, por lo que Lápiz le revela que pese a huir de la Tierra, no pudo alejarse demasiado de ahí, ya que se siente atrapada entre su miedo a las diamantes frente a su aprecio por el mundo en el que aprendió a vivir, sabiendo que lo que hizo estuvo mal y que desea de corazón volver a la Tierra de nuevo, revelando así la dicotomía en la mente de Lápiz debido a los enormes traumas que ha vivido,
exponiendo así de manera cruda y literal todo el peso que ella siente por no sentirse segura de su propio destino, lo cual se ve reflejado en la canción que realiza mientras pone escenas de la tierra que tanto anhela, batallando consigo misma entre querer volver a esa calidez mientras se aferra a su alma insegura para no salir lastimada, mostrando que pese a ser una gema muy poderosa, es igual o hasta más frágil que el espejo en el que alguna vez la atraparon. Pero gracias a las palabras de Steven, esta logra encontrar su verdad y decide acompañarlo de nuevo a la Tierra. Pero al enterarse del presagio que Steven tuvo sobre las diamantes, los miedos de Lapis la invadieron y esta acaba por abandonarlo todo una vez más. Y si bien sabemos que al final Lapis regresa en reunificados, este capítulo es la tesis completa que refleja su naturaleza dulce, pero a la vez atormentada. Y debido a esa resolución tan clara, sumado a lo personal que se siente, dejo a No Puedo Regresar en la 5ª posición. ¿Qué sabes tú sobre la Tierra? ¡Aparentemente más que tú, tonta! Y en el 4º puesto del video encontramos a Mensaje Recibido, capítulo que sirve como punto de inflexión para la pequeña y berrinchuda Peridot, ya que aquí es donde se establece el fin de su etapa antagónica y el inicio de su redención como personaje bueno, que inicia con esta ocultando y robando el comunicador diamante en un intento de proseguir con su misión original, traicionando abiertamente a las Gems e incluso a Steven, quien le había dado todo su voto de confianza, llegando al extremo de usar su robot pilotado con tal de cumplir con su deber ante el planeta madre, logrando abrir línea con Diamante Amarillo en el último segundo de confrontar a Steven. Y si bien parecía que no había marcha atrás, Peridot prefirió proteger a sus nuevos amigos todo lo que pudo, engañando a Diamante Amarillo con tal de no revelar a las Gems en su reporte. Y cuando estaba a nada de regresar a su antigua vida, Peridot confrontó a su diamante para tratar de razonar con ella, aconsejándole el no destruir la Tierra debido a los valiosos recursos que habían allí, ofreciéndole consejos y sugerencias para aprovechar el potencial terrestre sin despertar al clúster y dañar la vida. Pero lejos de funcionar, Diamante Amarillo le cerró la boca, negándose a escuchar una gema inferior como ella, obligándolo a obedecer sus órdenes si es que desea una oportunidad de volver a su lugar. Pero lejos de responder sumisamente, Peridot se armó de valor y la enfrentó con tal de defender lo que ella creía correcto, para finalmente cerrarle el hocico amarillo al decirle que es una completa tonta que no sabe nada de la Tierra, cerrando de golpe su arco de villanía y pasando por completo al bando de héroes a base de un impulso y voluntad. Por lo que en resumen, este capítulo fue la transición perfecta de cómo Peridot adoptó nuevos valores y los defendió con orgullo por primera vez en su vida, dando paso a todo el subsecuente desarrollo que estaría ganando a través de la trama. Y debido a ese motivo, sumado al inolvidable rostro que le ocasionó a Diamante Amarillo, dejó Mensaje Recibido en su merecido 4º lugar. Nunca pedí ser lo que soy. Nunca pedí ser creada. Amatista. Y como medalla de bronce tenemos a Los Fugitivos, capítulo que humaniza a Amatista de manera sublime en todo sentido, algo irónico considerando su naturaleza y verdadero origen, lo cual es de hecho el foco central que da inicio al episodio, con Amatista sintiéndose incómoda al escuchar a Perla sobre sus motivos para proteger la Tierra, de cómo ella y Garnet eligieron quedarse ahí para evitar que las gemas dañaran ese mundo cruelmente, lo que conduce a Amatista a ofrecerle a Steven huir de casa para sentir el abandonar su hogar, lo que irónicamente los conduce hasta la guardería, donde Amatista le revela de a poco a Steven información vital que éste desconocía, de cómo ella nació en ese sitio y de cómo ese fue su hogar antes de conocer a las Gems. Pero antes de continuar su charla, son interrumpidos por Perla, quien cuestiona a Amatista por llevar a Steven a un lugar tan horrible como ese, generando que ésta llegue a su límite y comienza una pelea directa con Perla, al esta recordarle de manera dolorosa lo que más odia de ella, ocasionando que Amatista llore y grite a toda voz que nunca pidió nacer, para luego esconderse en su agujero mientras sufre por considerarse un completo error, alejando incluso a Steven al sentirse un ser atroz que no merece existir, por lo que Perla se disculpa con ella y le menciona que en realidad ella es lo único bueno que salió de allí, culminando con ambas dándose un cálido abrazo que enmarca el entrañable vínculo entre ambas, y cerrando el capítulo con el trío alejándose de la guardería luego de permitirle a Amatista emerger su faceta más sensible, y de paso permitiéndole crecer al recordarle que merece vivir tanto en el mundo que juró proteger. Y debido a esa conclusión tan real y emotiva que muestra una cara nunca antes vista de Amatista, dejo a Los Fugitivos en su ganado 3er lugar. Y en la medalla de plata aparece Cambia de Parecer, capítulo que si bien dejó muchos cabos sueltos, su premisa cerrando el desarrollo clave de Steven es un logro imposible de negar, el cual radicaba en la duda perpetua del híbrido sobre su razón de ser y su verdadera identidad,
de cómo este no se sentía su propia persona, al grado de fingir ser su madre con tal de salvar a las corruptas, lo que lo lleva a su momento más crítico durante la confrontación con Diamante Blanco, quien le resalta su negación de creer ser alguien más para evitar aceptar sus errores como Pink, algo que termina por abrumar al pequeño Steven al ya no saber qué mismo pensar sobre él, lo que culmina con él quedando en shock mientras Blanco lo toma con su brazo para arrebatarle su gema por sí misma, en una escena tremendamente potente a pesar del sombreado que la cubre. Pero para sorpresa de todos y de Blanco, la gema resultante no es Pink ni tampoco Rose, sino más bien la mitad gema de Steven en su estado más puro, quien con un brillo rosa y semblante robótico responde ante todos que Pink se fue para siempre, para acto seguido acercarse a su otra mitad mientras bloquea los ataques de Blanco, y cuando finalmente se reúne con su parte humana, ambos bailan en una maravillosa danza de alegría que termina en su fusión literal que crea al Steven original, quien gracias a vivir todo eso, por fin confirma que todo este tiempo siempre ha sido él mismo, despejando así todas sus dudas, pudiendo encarar a Blanco para cambiar su mentalidad, al menos lo suficiente para mostrarle su imperfección y convencerla de ayudar a las gemas dañadas, concluyendo así la premisa latente sobre su identidad y propósito como híbrido gema nunca antes visto. Y aunque como dije, el especial como final de serie dejó algo a deber, sí que logró cerrar el arco inicial de Steven de manera magistral. Y debido a ese motivo, dejo a este capítulo en el digno segundo lugar. Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor. Y en la medalla de oro del video tenemos a Mr. Greg, que si bien lleva el nombre del papá de Steven, es Perla quien se lleva todos los focos a través de este magnífico y espléndido episodio, el cual le da un desarrollo de 180 grados en todo aspecto, narrado mediante el estilo musical que tanto caracteriza a esta serie, el cual inicia con Steven, Perla y Greg viajando a Ciudad Imperio para así disfrutar de la reciente fortuna de este último, gozando una noche de lujos absurdos sumado a una sucesión de canciones pegadizas que mantienen el tono del capítulo. Pero de pronto la trama se corta tajantemente cuando Perla aleja a Greg luego de un breve acercamiento, mostrando un desdén por él aún más alto de lo habitual, algo que lejos de ser un capricho, termina explicado por Perla en su canción Fue Todo, No Es Así, la cual es, sin miedo a equivocarme, de las más poderosas en la serie, ya que no solo tiene una tonada increíble, sino que resume de forma perfecta lo que ha sentido Perla a través de toda su vida, de cómo ella eligió seguir a Rose sin dudarlo, para luego perderla metafóricamente al entrar Greg a la ecuación, dedicándose después a cuidar a Steven como último legado de ella, pero sin olvidar el perpetuo dolor que le dejó luego de su partida del mundo, reflejando así que Perla era prisionera de un pasado que se negaba a soltar. Y luego de ese monólogo cubierto como canción, Steven complementa la premisa con otra canción, donde incentiva a Perla y su padre a empatizar por primera vez, reflejando sus almas el uno al otro, para así descubrir que eran más similares de lo que creían, llegando a la conclusión de que el pasado que los une es algo que deben abrazar, para finalmente conectar de manera genuina por primera vez en sus vidas, en especial para Perla, que finalmente iba liberando el peso que sentía por su constante tragedia, lo que conduce eventualmente a valorar a Greg y a sí misma su presente literal, cerrando el capítulo con una nota inigualable que no necesita de palabras para mostrar su impacto. Y debido a ese despliegue tan impecable que mostró las principales capas de Perla, dejo a Mr. Greg como el mejor capítulo evolutivo de todos. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál otro episodio de la serie piensan que podría haber merecido salir en la lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!